Por eso, esa es la buena nueva, la buena noticia, que es lo que significa evangelio. La buena noticia es que no podíamos salir, que íbamos condenados, que estamos en maldición. Pero la buena noticia es que Dios ha tenido gracia de nosotros. Y Él ha venido ¿a qué? ¿A condenarnos? No, a salvarnos. Ese es el centro de la Biblia, la salvación. Por eso el nombre Jesús tiene un significado. ¿Cuál es? Salvador, como dice en Mateo 1:21. Él vino a salvarnos. Él fue enviado para salvarnos. Es la respuesta que Dios da, es la respuesta perfecta, porque Dios es perfecta, nos ha creado. Si se me estropea el reloj, si voy al panadero, pues no va a saber el hombre, ¿no? Tendrá que ir al relojero que ha hecho el reloj, ¿verdad? Pues si la vida del hombre no funciona, ¿quién está dando la respuesta? Nuestro Creador. Y nuestro Creador solo da una respuesta, porque es perfecto, no necesita dar muchas. Y durante toda la palabra de Dios, cada capítulo, cada libro, la respuesta que Dios da, ¿cuál es? Jesucristo. Porque es suficiente, completo y es todas las cosas. Por eso el nombre Jesús es Salvador. Para poder ser el Salvador, Él tuvo que hacer un trabajo. Su nombre es Jesús, su profesión es Cristo. Cristo significa Mesías también en hebreo, ¿verdad? Cristo es en griego, pero significa ungido. Es decir, que le han puesto aceite, han derramado aceite, que es un símbolo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay 3 oficios, donde antes de ejercerlos eran ungidos. El primero, ¿cuál es? El verdadero profeta. Hubo muchos profetas en la palabra de Dios. Hay menores y mayores hay. Pero eran una sombra. Ellos no pudieron hacer que volviéramos a Dios. Ellos eran una sombra del verdadero profeta que iba a venir. Y el verdadero profeta que escuchó la voz de Dios y dio el mensaje a su pueblo, ¿qué mensaje dio? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él solucionó el problema de la separación. Él vino también y cumplió el oficio del verdadero sacerdote. También hubo muchos sumos sacerdotes. En el Antiguo Testamento los podemos ver. Año tras año entraban al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por sus pecados propios y de todo el pueblo, ¿verdad? Pero no funcionaba porque cada año lo tenían que hacer. Continuamente, ¿verdad? Porque estaban apuntando a alguien, al verdadero sacerdote. Era una sombra de aquel que iba a venir de manera perfecta. ¿A qué? A en la cruz derramar su sangre para perdonar nuestros pecados pasados, presentes, futuros, para siempre. Por eso, Cristo, dice la palabra en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo soluciona el problema también del pecado como sacerdote. Y el tercer oficio de Cristo es el verdadero Rey. ¿Cuál era el tercer problema? Que Satanás controlaba nuestras vidas. Ningún hombre puede por sus fuerzas vencer a Satanás. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino como el verdadero Rey. Y como dice en 1 de Juan 3:8, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Por eso decimos que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el solucionador de todas las cosas. Jesús es solucionador de todas las cosas. Y esta es la proclamación que Pedro pudo decir. La multitud decía esto. Entonces el Señor le dijo a los discípulos, y el interés de Dios son los discípulos, y ustedes son los discípulos. ¿Y usted? ¿Quién soy yo para usted? ¿Quién soy yo? ¿Soy solo milagros? ¿Soy solo dinero? ¿Soy solo buenas obras? No, no es que sea malo, pero eso no es la esencia de Jesucristo. Jesucristo vino no para que ganáramos dinero, no para que recibamos solo sanidad de un resfriado. No vino a eso. Cristo vino a solucionar el problema espiritual que nadie más podía solucionar.
la raíz de todos los problemas. Por eso cuando solucionamos la raíz, todos los problemas son solucionados en Cristo. Jesús es el Cristo. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén teniendo esa conclusión para toda su vida. De verdad, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, escrito está, Jesús es el Cristo. Él es el solucionador de todos los problemas. Amén. Este mensaje es el que compartió. Esa es la palabra que ese hermano de Corea, el evangelista, el pastor Río, estuvo compartiendo. No hablaba solo de moral, que no es malo hablar de moral, es necesario también. Ni hablaba solo de teología. Él daba un mensaje, el mensaje que, como he dicho antes, daba Pedro, daba Pablo. Si vemos el libro de los Hechos, lo vamos a ver. Ellos predicaban que Jesús es el Cristo, porque es la esencia, el centro, es el único mensaje que puede dar respuesta. Es el mensaje que Dios quiere que estemos compartiendo. Aunque la iglesia haga buenas obras, aunque haga muchas cosas bonitas, está bien. Pero lo único que puede dar respuesta espiritual es Jesucristo. Y eso es lo que la iglesia del Dios vivo tiene que estar predicando, tiene que estar grabando en sus creyentes, tiene que estar grabando en sus niños, jóvenes, y predicar en el lugar donde Dios ha levantado esa iglesia. Ese es el deseo de Dios. Muchas personas predican que Jesús es Cristo, pero luego viene un problema y empezamos a temblar. A mí también me pasaba. Por eso, ¿qué ocurre? Cuentan una historia de un hombre que no tenía mucha economía. Vivía en Europa. Y este hombre hace años, pues en ese tiempo iban a América. Ya empezó allí el sueño americano. ¿Para qué? Pues para vivir una vida mejor. Es un buen sueño, ¿verdad? Entonces empezó a trabajar y consiguió el dinero para el pasaje. En ese tiempo iban en barco. Pagó el pasaje, entró en el barco, zarparon y estaba contento. Aunque estaba contento, se había quedado sin dinero. Y dice, bueno, voy a estar una semana sin comer, no pasa nada, porque estoy tan contento que voy a ir allí. Allí hizo amistad con la gente. Y cuando llegaba la hora de comer, decían, vámonos a comer. Y él, como le daba vergüenza, no quería que le invitaran, decía, no, tengo hambre, me siento mal. Entonces siempre se quedaba sin comer. Pasó un día, otro. Ya tenía mucha hambre. Y ya faltaban solo 2 días, estaban muy contentos. Dice, bueno, ya falta un poquito y ya podré comer, podré tener un trabajo, una vida mejor. Voy a aguantar. De repente se levantó una gran tormenta. De esas tormentas que salen en las películas, ¿no? Negro, el barco de lado a lado, la lluvia, la tempestad, el viento, terrible. Cuando ya amainó, cuando paró, el capitán salió y dijo a toda la tripulación que por la tormenta habían perdido el rumbo. Iban a tardar una semana más. ¿Cómo se sentiría este hombre? Ya estaba cao, ¿no? Esto no puede ser ya. Total, dice, bueno, ya, no aguanto más, mañana voy a comer ya. No puedo más, que pase lo que pase, yo voy a comer. Al día siguiente los amigos, vamos a comer. Ale, vamos. Uy, sorprendidos, ¿no? Y llega para allá y empieza a pedir, a ordenar, y empieza a comer y a comer. Dice, bueno, voy a comer y que luego venga lo que venga, ¿no? Voy a comer. Total, que ya cuando terminó de comer, ya se armó de valor, fue allá al mesero, dijo, ¿cuánto le debo? Y este hombre se quedó un poco extrañado. ¿Cómo que cuánto me debe? ¿Que cuánto le debo? Dice, señor, cuando usted pagó el pasaje, la comida estaba incluida ahí. O sea que se había estado pasando hambre durante un montón de días por no saber el qué, que estaba todo incluido. Por no saber estuvo sufriendo fuertemente, por no saber. Dice en Oseas 4:6 que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Jesús es el Cristo. Dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Cristo de verdad ha consumado todo y Él nos ha dado grandes bendiciones. ¿Para qué? Para disfrutar, para utilizar.
Pero a veces por no saberlas estamos sufriendo innecesariamente como ese hombre. Por eso, ¿qué bendiciones tenemos en Cristo Jesús? La primera aparece en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos templo del Espíritu. El Espíritu Santo ya ha venido a nosotros. Él mora en nosotros, como dice en 1 Corintios 3:16. ¿Y saben qué? Eso es recuperar el estado original. Dios con nosotros, Emmanuel. Eso es ya poder disfrutar de esa vida espiritual con Dios a través de Cristo. Somos hijos de Dios. Dios nos ha tomado con su mano. Nada más nos separará del amor de Dios. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Saben qué? Por gracia de Dios, usted es un hijo, una hija de Dios. Y eso es eterno. Por eso tienen que estar, y tenemos que estar, cada día dando gracias por la salvación. Cada día. Dice en Lucas 10:20, cuando el Señor había enviado a los 70 a experimentar el poder espiritual del nombre de Jesucristo, ellos volvían regocijándose. ¿De qué? De que los demonios se sujetaban. Digo, no os regocijéis de eso, sino de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Regocijaos en la salvación. ¿Saben lo que significa la salvación? No solo su pasado en Cristo ha sido solucionado. Su presente, lo que está viviendo y va a vivir hasta que vaya al cielo, está preparado. Y su futuro está garantizado. Va a ir una eternidad al cielo. ¿Por qué? Porque esa es la salvación perfecta que tenemos en Jesucristo. Usted es salvo. Dios está con usted. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, le guía. Él nos guía toda la verdad. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Yo antes no lo sabía. Pensaba que era una emoción o que sería algo así impresionante. Por supuesto, Dios puede manifestarse de muchas maneras. Pero es muy sencillo recibir la guía. ¿Cómo es? A través de la palabra. Nunca el Espíritu nos va a guiar a algo que es contrario a la palabra de Dios. Ni distinto, porque Él es muy perfecto. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso tenemos que ser personas fundamentadas en la palabra de Dios. Siempre conforme a la palabra. Habrán escuchado eso que se cuenta, ¿no? Que había una vez en una iglesia un pastor nuevo, bien guapo. Y había una muchacha de la iglesia que se quería casar. Eso a veces pasa, ¿verdad? Dice que terminó el sermón y este pastor se fue allí a la puerta a saludar a la congregación. Y esta muchacha fue y le daba un poco de vergüenza, pero al final se lo dijo: pastor, dígame, hay algo de Dios que quiero compartirle. Dígame, he recibido la guía. ¿Cuál es? Dios me ha dicho que me tengo que casar con usted. Ah, pues dígaselo usted a mi mujer y a mis hijos a ver qué dicen. Todo emoción. No es que sea mala, era emoción. ¿Y cuántas veces en la emoción ponemos el nombre de Dios? Tenemos que recibir la guía conforme a la palabra de Dios. ¿Y Dios nos guía para qué? Para ser testigos. Para que el reino se establezca a través de nuestras vidas. Ahí está la guía de Dios. Porque la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso nuestra vida tiene que estar dentro de la dirección de Dios, que es el evangelismo que Dios hace cuando tenemos la conclusión de Jesucristo y damos nuestra vida totalmente para Dios. Él nos guía. También dice la palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Cuándo obra? Cuando oramos. Ahora podemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo porque somos sus hijos. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pedid y se os dará. Clama a mí, yo te responderé. Cuando yo oro en el nombre de Jesucristo, yo tengo ya esa identidad, tengo esa autoridad. No soy cualquier persona, soy hijo de Dios. Y Dios me da respuesta. Ahora, yo antes no oraba bien. Tenía mi lista de la compra preparada. Dame, dame, dame. Yo oraba así, de verdad. Es verdad.
Pero luego ya cambié y empecé a orar con el deseo de Dios. Señor, que mi vida sea para ser un testigo. Señor, que todo lo que tenga mi familia sea para glorificarte. Señor, que mi empresa sea para que pueda apoyar muchos pastores, para que mucha gente te pueda conocer. Esa es una oración con el pacto de Dios, con la dirección de Dios. Y Dios da respuesta, yo soy testigo. Dios da respuesta porque esa es la dirección de Dios. Cuando me alineo mi vida, mi oración conforme al plan y el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, Dios da respuesta. Y el libro de los Hechos es una evidencia de ello, como vamos a ver en estos días. Esa es la identidad que tengo. Pero Dios también me da una autoridad. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Soy hijo de Dios, pero Satanás quiere engañarme. ¿Qué quiere? Como en el principio, que pierda la palabra, que no sea una persona de la palabra de Dios. Cuando el Señor es tentado después de estar 40 días en ayuno, recibe 3 tentaciones. ¿Cómo contesta el Señor? Escrito está. Escrito está. Siempre le contesta con la palabra. Al final, ¿qué hizo Satanás? Huyó, ¿verdad? Por eso tenemos que ser esas personas conforme a la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra del pacto, que es el centro de la Biblia, tomándolo fuertemente. Esa es la autoridad que tenemos. Cuando un hijo de Dios ora, la oscuridad es quebrada. La luz de Cristo resplandece a través de mi vida. Esa es la autoridad que tenemos. Y Dios envía a los ángeles, como dice en Hebreos 1:14. También vemos en la palabra que el trono de Dios, el ejército celestial se manifiesta porque somos ciudadanos de los cielos. Aquí ya no hay ni español, ni hondureño, ni mexicano. Somos uno en Cristo, hermanos. Tenemos la misma misión, el mismo espíritu. Eso ya no existe. Somos ciudadanos de los cielos. ¿Y saben qué? Es la mejor ciudadanía que nos pueden dar. Hay sitios que deniegan la ciudadanía, pero hay una que no nos pueden denegar, que ya la tenemos, es eterna y es la más preciosa. Amén. Ciudadanos de los cielos. Por eso tenemos la mayor bendición de todas. ¿Cuál es? Una promesa. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos a todas las naciones. 18, Mateo 28, 18, 20. Y eso es lo que Dios hace. ¿A través de quién? A través de los discípulos. ¿Quién son los discípulos? Los que pueden contestar correctamente como Pedro. ¿Qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que predican, los que tienen seguridad en Cristo, los que conocen su identidad. Tienen seguridad que son salvos, que el Espíritu les guía conforme a la palabra, que sus oraciones para la evangelización son contestadas. A los que utilizan la autoridad, porque la autoridad es para utilizarla, atan el poder de Satanás. Dios envía a los ángeles y tienen esa ciudadanía celestial. A través de eso, Dios ha prometido enviar más discípulos, abrir las puertas para el Evangelio. Eso es la evangelización del mundo. Amén. Ustedes son muy importantes. Le preguntaba al anciano, hablábamos, ¿quién va a venir hoy? Los que Dios tiene preparados. El Señor no se fijaba en la multitud. El Señor tenía interés solo en los discípulos. Con un pequeño grupo de discípulos, ese evangelio ha llegado hasta nosotros. Y ellos solo tomaban eso. Eran débiles humanamente, pero solo tomaban una cosa. Jesús es el Cristo. Mi vida solo tiene una dirección, es la dirección de Dios para proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hay 3 bendiciones muy importantes que le voy a compartir para terminar. Cuando Pedro contestó de esa manera, Jesús se puso muy contento y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí yo te doy las llaves del reino de los cielos. Amén. Esa es la bendición para el que de verdad tiene la conclusión que Jesús es el Cristo. Dice, sobre esta roca, fíjense, edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién? Cristo. ¿Esa roca qué es? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es la confesión de que Jesús es el Cristo. El único fundamento es Cristo. Yo soy iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cuando yo, por gracia de Dios, creí en Jesucristo, Él edificó mi vida. Me convertí en hijo de Dios, formé parte de la iglesia del Dios vivo. Y Él dice que la va a edificar, que va a hacer el evangelismo a través de mí. Cuando yo estoy fundamentado, ¿dónde? En Cristo. Y dice que en ese momento Satanás, las puertas del Hades no prevalecerán. Hermanos, ¿cómo están nuestras iglesias? ¿Cómo están muchas iglesias? Yo viajo por muchas partes del mundo y veo iglesias con problemas de todos los niveles. Ustedes lo conocen también muy bien. Pero bueno, si está prometiendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cómo es que Satanás en muchas iglesias, muchas congregaciones, desgraciadamente, está haciendo estragos? Hasta en pastores, ustedes lo saben muy bien. ¿Cómo puede ser? ¿Qué no se cumple la palabra? ¿Qué es lo que falla? Dios no falla, es la verdad. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Yo me di cuenta, porque en mi vida también pasaba. Yo creía en Jesucristo, era hijo de Dios, pero mi vida era como las olas. Yo realmente, aunque había conocido el Evangelio, no estaba centrado en el Evangelio. La iglesia tiene que estar predicando ¿el qué? El Evangelio. Yo he ido a muchas iglesias, gente de años, y he dicho, ¿quién es Jesucristo para ustedes? Me he quedado sorprendido. La gente no conoce nada. No conoce nada. ¿Cuánta gente hay en la iglesia que no es ni salva? Yo lo he visto en todas las partes del mundo. Por eso Satanás en la iglesia está jugando. Porque sin Cristo no tiene ningún poder la iglesia. Y están esforzándose a través del misticismo, muchas cosas, pero sin Cristo no hay verdadero poder. Porque el poder, ¿para qué es? Para ser testigos, para cumplir la evangelización. Pero la iglesia está metida entre ellos mismos. Yo he vivido ahí muchos años y no estamos centrándonos en Cristo. Claro que somos hijos de Dios, pero estamos intentando centrarnos en otras cosas, intentando que funcione la iglesia por nuestras fuerzas, pero es imposible, porque la iglesia la edifica a Dios. Y los pastores nos cansamos. ¿Qué pasa? Que no funciona, buscamos cosas nuevas. Yo he vivido eso. Pero es que es Cristo, solo Jesucristo. Yo solo tengo que predicar a Cristo correctamente. Tengo que a los creyentes entender que Jesús es el Cristo, enseñarles las bendiciones, enseñarles autoridad, darles la dirección para su vida, que son testigos. Todos los hijos de Dios son testigos. Son para predicar el Evangelio. La gran comisión es para todos. Pero los creyentes solo están pensando en ellos porque no les estamos ayudando bien. Les intentamos llenar con otras cosas que no es que sean malas, pero solo Cristo llena. Solo Cristo es alimento para nuestras almas. Es el centro de la palabra. Si los enraizamos, si los ponemos en la roca cada día, si son personas que están conociendo correctamente a Cristo, disfrutando de Cristo, en ese momento Satanás huye y a través de esa persona va a ser edificada la iglesia. Dios le va a dar esa fuerza, esa autoridad para predicar a Cristo. ¿A quién? A todas las personas que están ahí. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor está ahí? De la familia. ¿Cuántos tenemos ahí? Piénselo un poco. En nuestros trabajos. A veces uno puede tener un jefe que es insoportable, ¿no? Es verdad. Qué hombre más pesado. Pero si está ahí, entonces ya lo entiendo.
Claro. El sufrimiento que tiene, está engañado por Satanás, está separado de Dios. Entonces ese hombre, en vez de insultarle, ¿para qué Dios me ha puesto aquí? Yo soy hijo de Dios, yo tengo la respuesta. ¿Qué tendré que hacer por ese hombre? Orar. Y cuando oro por él, en vez de quejarme, Dios lo va un día a abrir el corazón. ¿Y entonces qué le voy a hablar? No le voy a hablar de teoría, no. Solo Jesucristo. Y Cristo es poder de Dios para salvación. Y esa persona va a ser transformada. Y en vez de un jefe molesto, voy a tener un hermano. Eso es que el reino de Dios se establezca. Pero yo tengo que estar en Cristo. Si no, Satanás me engaña. Soy hijo de Dios, pero no estoy permaneciendo en Cristo, no estoy predicando a Cristo, no tengo seguridad en Cristo. Y ahí Satanás me engaña totalmente. Y no sé para qué es mi vida. Muchos creyentes no saben para qué es su vida. Piensan que es triste, pero usted fíjese, tiene que predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Es emocionante, pero es que soy una mujer mayor. Estas señoras mayores, con el pastor Ryu, cuando entendieron que su vida era para la evangelización, entendieron el sentido para su vida. Era orar. A través de sus oraciones, este movimiento de vida, de poder, ha llegado hasta lo último de la tierra. Gracias a esas señoras. Todos nosotros tenemos una misión, un propósito. Dios no se ha equivocado. Él nos ha escogido. Pero por no estar realmente grabados en el Evangelio, estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Satanás nos está engañando de manera terrible. Tenemos ya todo el poder de Cristo del cielo y de la tierra. Pero por no saberlo, o por pensar que eso ya me lo sé, lo tengo aquí, pero no lo tengo aquí, no funciona. Por eso ustedes son muy importantes. Dios les ha traído aquí para escuchar un mensaje muy importante, el centro del mensaje de la Biblia. Los hermanos de la iglesia primitiva solo tomaron esto, disfrutaron de eso. Y Dios empezó a hablar, el Espíritu Santo a través de ellos les empezó a abrir puertas. En 323 años, el Imperio Romano fue conquistado. ¿Es real eso? Sí. El pastor Ryu, y en cada época muchas personas, no solo el pastor Ryu, haciendo lo mismo, tomando el pacto de Cristo, la evangelización del mundo, Dios lo está cumpliendo. Por eso usted es tan importante, porque esto es para usted, es algo de Dios, no es de un pastor, es de Dios para usted. Eso es lo que Dios quiere que usted esté viendo. ¿Para qué? Para que usted se aferre, porque Dios le ha escogido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y sabe qué? Aunque se esfuerce muchas veces en otra cosa, con todo su buen corazón, no va a funcionar. Porque eso es humanismo. Dios solo tiene una manera. Es el centro, la esencia de la Biblia. No es tan fácil que a veces pensamos que ya lo sabemos. No, solo a través de Jesucristo. Esa es la función de la iglesia. Predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Da igual que sea una persona millonaria, poderosa, un político o una persona que no tenga mucha economía. Su problema es el mismo y la solución es la misma. La función de la iglesia, que somos cada uno de ustedes, no solo el pastor, cada uno de ustedes, es primero conocer, disfrutar de que Jesús es el Cristo en mi vida. Y luego compartir ese mensaje hasta lo último de la tierra. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Te damos gracias porque tú eres el Dios vivo todopoderoso. Gracias por esta reunión tan bendita. Tú has traído aquí a tus discípulos importantes, Señor. No es casualidad que nos hayamos reunido los que estamos. Y tú tienes el mensaje más importante de toda la historia, que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Que de verdad estés hablándonos a través de la palabra, que es viva y eficaz. Que estés ayudándonos a tener la conclusión de Cristo. Que podamos tomar ese mensaje como nuestra propia vida y podamos de verdad entregar nuestra vida, nuestra familia y todo lo que tenemos para predicar este Evangelio hasta lo último de la tierra y poder salvar esta nación y poder salvar cada uno de nuestros países de origen y cada uno de los 37 países hispanos. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.